Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. En realidad no era China, sino un enorme plató situado cerca de la localidad madrileña de Las Matas, y sus decorados, simulando el Pekín imperial, podían verse desde la carretera de La Coruña. Los soldados romanos batallaban en la sierra de Guadarrama en la caída del Imperio Romano, y el río Alberche se transformó en el Jordán para que Juan el Bautista pudiera bautizar a Cristo en Rey de Reyes. Yo en verdad os bautizo con agua, pero está por venir otro más poderoso que yo. Y Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Estas y otras paradojas ocurrieron en nuestro país entre finales de los años 50 y mediados de los 60 gracias a Samuel Bronston, un hombre que había decidido convertir Madrid en una sucursal del Hollywood más espectacular. Soy un loco que se ha lanzado a una aventura, o un hombre sensato que ha asumido un riesgo. Bronston nació en una aldea en la frontera entre Rumanía y Rusia, pero acabó estudiando en la Sorbona de París. Sus padres le mandaron allí para alejarle de las turbulencias políticas de la Rusia bolchevique. En París se las arregló para convertirse en agente de la Metro Goldwyn Mayer en la capital francesa. Es usted un hombre interesante, no cabe duda. De allí se fue directamente a Hollywood, donde empezó a trabajar para la Columbia. Produjo un par de películas, pero su carrera no parecía despegar. Hasta que... Tengo una gran idea. Vámonos a Europa. Se fue a Roma, donde trabajó haciendo documentales para el Vaticano y se hizo amigo del Papa Juan XXIII. Has tomado el camino más corto sin duda, pero no hacia donde ibas, sino hacia tu destino. Dios es quien te ha enviado a nosotros, hijo. Su destino, en efecto, estaba trazado. En Roma conoció a los miembros de los Caballeros de Colón, una organización religiosa que le propuso hacer una película biográfica sobre John Paul Jones, un héroe de la época de la independencia americana. Solo había un problema: el presupuesto debía ser muy ajustado. Fue entonces cuando Bronston trazó un plan. No la rodaría en Hollywood, sino en España. Aprovechando una ley de Franco que congelaba los capitales extranjeros invertidos antes de la Guerra Civil para que solo pudieran ser reinvertidos en el país, convenció al magnate Pierre Dupont, poseedor de la patente del nylon, para que utilizara sus divisas inmovilizadas en la producción de películas. Además, en nuestro país podía comprar unos estudios a precio de ganga y la mano de obra era muy barata. 80 chicos, 76 grandes y 6 soldados. Total 250 pesetas, o sea, unos $40. El Capitán Jones, biografía del creador de la Armada Americana, fue su primera producción. La dirigió John Farrow, el padre de Mia Farrow. Quiero ver a la niña, vivir lo más cerca de ella. Ah, sí, tu hijita. Por cierto, ¿cuántos años tiene ya? 11. No, creo que 12. Fue así como la pequeña Mia acabó estudiando en un colegio de monjas madrileño durante un curso. Desde el principio, el Imperio Bronston contó con todo el apoyo de las autoridades españolas. Aquí tiene usted la llave de la ciudad. Muchas gracias, muy amable. Su fórmula consistía en escoger temas atractivos para el público. Al frente ponía a un director de prestigio en horas bajas, lo que reducía considerablemente su salario, y echaba el resto en el reparto, lleno de estrellas famosas: John Wayne, David Niven, Ava Gardner, Sofía Loren, Alec Guinness o Charlton Heston, al que consiguió traer a España en su época de mayor popularidad. Fui muy feliz trabajando en España y todas las películas que hice allí fueron un éxito en gran parte por las facilidades de trabajo que ofrecía el país. Junto a todas aquellas grandes estrellas había numerosos actores españoles que intervenían en papeles secundarios, a veces casi anecdóticos. Por ejemplo, Carmen Sevilla hizo de María Magdalena en Rey de Reyes. Vengo desde Jerusalén solo para ver dónde vive. Entra, luego podrás ver a mi hijo. Soy una pecadora. Las películas de Bronston fueron también una gran escuela para muchos técnicos españoles que aprendieron así los métodos de trabajo de Hollywood. El director artístico Gil Parrondo recordaba que con él aprendió, por ejemplo, que había que cuidar los pequeños detalles porque esa era la mejor garantía de no derrochar el presupuesto. A veces la cosa más simple, una cosa muy sencilla que parece que no es nada, se convierte en un problema horroroso. Y se para la producción y nada funciona porque falta una cosa sencillísima como es una silla o un cenicero. Otras veces en cosas enormes donde trabajan 4.000 extras y hay elementos, caballos y sin embargo todo funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo. Pero Bronston nunca reparaba en gastos, hacía las cosas a lo grande. Todo tiene su precio.
Pagad lo que os pidan y no esperéis gangas ni regalos. Decorados fastuosos, millares de extras. He dividido a los hombres en 2 pelotones. Tienen turnos de 4 horas. Durante el rodaje de 55 días en Pekín consiguió reunir a miles de chinos. ¡Ahí vienen! Como en España no había suficientes, Bronston viajó por varios países reclutando más, y se dice que durante aquel verano no se pudo comer decentemente en ningún restaurante chino de Europa porque todos los cocineros estaban en Madrid rodando la película. ¿Qué es ese griterío tan terrible? El mundo entero grita pidiendo lo mismo. ¡Queremos China! Y es que para Bronston no existían los problemas y había solución para superarlos, como en aquella ocasión en la que un huracán destruyó el decorado de Jerusalén para Rey de Reyes. Cuando se le informó de la catástrofe, el productor, sin inmutarse, tan solo ordenó: reconstruidlos. ¿Tiene usted mucho éxito con esa táctica? No conozco otra. Bronston cuidaba mucho su prestigio. Dio orden de que su nombre apareciera siempre antes del de las estrellas y en letras tan grandes como el título de la película. Si este soy yo, y así parece ser, el perro de mi casa debe reconocerme. Era un negociante hábil y capaz de convencer a cualquiera. Dile a tu amigo que haremos otro trato. ¿$40? $20. Y sabía moverse con gran tacto entre las élites políticas y económicas. El director Jesús García de Dueñas, autor también del libro El Imperio Bronston, nos daba algunos datos más de su personalidad. Una de sus características más significativas y más singulares es efectivamente su buena educación, sus buenos modales y ese afán que él tenía siempre de contar a su alrededor con una serie de personas que culturalmente le estimularan y le apoyaran y fueran un acicate continuo, ¿no? para esa conservación y fomento de los buenos modales. Mantuvo también muy buenas relaciones con Franco, que le daba todas las facilidades, ya fuera en forma de permisos o préstamo de material y soldados del ejército español para hacer de extras en sus películas. Bronston, a cambio, pagaba peaje rodando documentales de propaganda para el régimen o dando cierto protagonismo a nuestro país en los argumentos de sus películas, como el embajador español que interpretaba a Alfredo Mayo en 55 días en Pekín. Los españoles sabemos cumplir con nuestras obligaciones y en nuestro diccionario no existe la palabra huir. España está con usted, Sir Arthur. Su mejor película fue también sobre un tema español. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El Cid fue la cúspide del Imperio Bronston. Con su siguiente película, La caída del Imperio Romano, empezaron a llegar indicios de los problemas económicos que acechaban al productor. Eso es cosa mía. Tú métete en tus asuntos y termina de preparar el circo. El fabuloso mundo del circo, su última producción en España, resultó un fracaso absoluto y el desencadenante de la catástrofe. Como si fuera una premonición, la película comenzaba con un naufragio y acababa con un incendio. El fuego empezó en la sastrería. No se ha perdido todo. Pero sí que se había perdido. Su socio Dupont se negó a enviarle más dinero y de la noche a la mañana, Bronston se vio en la ruina. No tengo ni 5, ni un franco, ni una peseta. En pocos meses, sus estudios fueron subastados. ¿Hago las maletas o no hago las maletas? No lo sé. Haz el equipaje, lo único que puede ocurrir es que tengas que deshacerlo. Bronston siguió viviendo en España algún tiempo e intentó sin éxito sacar adelante una película sobre Isabel la Católica. Pero la ruina económica, sumada a la enfermedad de su mujer que necesitaba ser tratada en Houston, hizo que acabara marchándose precipitadamente. Hoy. Tiene que marcharse hoy mismo. Sí, excelencia. Me ocuparé de ello. Los últimos años de su vida los pasó en Estados Unidos batallando contra las deudas y la enfermedad de Alzheimer que se cebó con él. Cuentan que de vez en cuando preguntaba si en España se seguían acordando de él. Murió el 12 de enero de 1994 y por expreso deseo suyo, sus cenizas fueron enterradas en Madrid, en el cementerio de las Rozas, muy cerca de su particular muralla china. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.